Esperamos un rato más, por favor, a que pase. Bueno, entonces continuamos con la norma internacional contable número uno, ¿ya? Vamos a hacer comparaciones con la norma nacional número uno, que no, en este caso nos habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados, principios y normas técnicos contables generalmente aceptados para la preparación de estados financieros. Mientras que lo que es la norma internacional de contabilidad número uno nos habla sobre la presentación de estados financieros. Bueno, en este caso, en el ámbito contable, ¿no? Nos está indicando la misma situación. La norma internacional contable número uno sí nos está hablando sobre la presentación de estados financieros y en la norma contable nacional nos está hablando sobre las normas, pero nos está hablando desde los principios y normas de contabilidad ya para la preparación de estados financieros, generalmente aceptadas en Bolivia, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte. El objetivo, dice, ¿no? Es una norma que establece las bases para la presentación de estados financieros de propósito general. Aquí está ese gran detalle. Estados financieros de propósito general. ¿Ya? Justamente lo que les estaba indicando ayer, ¿no? Al realizar yo un curso para la presentación de estados financieros gestión 2020, me refería sí o sí a esa situación, que la contabilidad ya tiene que ser para propósitos generales, no así para una situación que se llama, que quiera obviamente, que se llama desintegrar, abolir, no tomar en cuenta lo que son lo que es el principio de postulado básico, ¿no? Entonces, de esa manera, porque al fin y al cabo, cuando hemos tenido ese problema, ¿no? De la deflación de la UFB en la gestión 2020, de nuevo les redondo, han empezado a converger la situación de hablar de un estado financiero para servicios de impuestos nacionales, otro estado financiero para lo que era en su momento Funde Empresas, que ahora lo llamamos, lo denominamos EPREC, que está regido por la AEMP, ¿no? Y otro para las entidades financieras, o sea, ya no había la situación y estábamos, que se llama, en contra de lo que es el postulado básico, que es la equidad, ¿no? La equidad, la ética. Por eso, de aquí, obviamente, tomamos esta palabra que dice estados financieros para propósitos generales, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta norma es esa, estados financieros para propósitos generales, para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores como con las otras entidades en norma establece requerimientos, esta norma establece requerimientos generales para la presentación de estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Ya. Entonces, el objetivo en sí de la norma de contabilidad número uno es preparar los estados financieros, ¿ya? Para propósitos generales, tomando en cuenta, obviamente, el alcance y todas, las normativas, ¿ya? Que establece el requerimiento general para la presentación de estados financieros, que obviamente está emanando de esta normativa. El alcance de esta norma, ¿ya? Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar los estados financieros de propósitos de información general conforme a las normas internacionales de información financiera, que son las NIF. Ya os he pasado videos, todas esas situaciones. En un momento vamos a hablar igual ya de las NIF, o tal vez el día de mañana, un momento vamos a referirnos a eso, de dónde viene y todo lo demás, ¿no? Pero en el momento vamos a ir con el análisis de esta norma, ¿ya? En otras NIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar para las transacciones y otros sucesos, dice, ¿no?
nadie más, no hay nadie más. Ya, seguiremos. Perdón. Una entidad aplicará esta norma. Cuando hablamos de entidad, estamos hablando de un ente, ¿no? Esta norma, al preparar y presentar los estados financieros a propósito de información general, conforme a las normas internacionales de información financiera. ¿Ya qué pasa aquí? Las normas internacionales, normas internacionales de información financiera en sí solamente es la evolución de las normas internacionales de contabilidad. Por eso, como les dije, eso mañana les voy a dar una pequeña introducción porque es amplio, es ambuloso esta situación. Nosotros vamos a tomar en cuenta algunas NIC y algunas NIF, ya, como base también para la presentación de las 14 normas de contabilidad generalmente aceptadas, las cuales son nuestro estudio en sí para poder realizar estados financieros ya en lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. En otras NIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar para transacciones u otros sucesos, ¿no? En aquí ya nos está indicando que, bueno, se va a utilizar otras NIF, ¿ya? Porque las NIF son, no me acuerdo ahorita, puedo mentirles, decirles, son tantas NIF. Justamente han ampliado, me parece, hasta la gestión 2020 y han hecho aparecer dos más. Eso para el día, entre el día de mañana y el día lunes, lo voy a poder, ¿qué se llama? Tomar en cuenta, ¿ya? Y les voy a dar algún material para que ustedes también lo puedan ver, lo puedan revisar, o bueno, pues para que ustedes también tengan el conocimiento también necesario en la situación que en algún momento ya Bolivia tiene que sí o sí adoptar lo que es las NIF. Y justamente, ¿no? De nuevo, está en el portal. ¿Dónde está esto? Este estudio comparativo, ¿ya? De la contabilidad de Bolivia y España, ¿ya? Que es, de nuevo, es un PDF, ya es un material invaluable, puesto si ustedes le van a tomar empeño y le van a dar una pequeña leída, ya les va a servir bastante en la situación. A ver, vamos a ver a la número 11, dice la página número 11. Normas internacionales de contabilidad, NIC-NIF, dice aquí, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad son un conjunto de normas, ¿ya? Que reglamentan la información que debe presentarse en los estados financieros de las empresas, así como la forma, cómo esta información debe registrarse para su análisis. El 29 de junio del 73 nació en Londres, dice la IASC, International Accounting Standard Committee, dice, donde se redactó las normas internacionales de contabilidad. Estamos hablando del 29 de junio de 1973, ¿no? Entonces, aquí nos está dando ya más o menos ¿no? Una historia de dónde nacen las NIC, ¿ya? Y dónde ya empieza su estructura de esta normativa. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿no? Como fuente dice Mondaca 2010, es seguramente un autor de algún texto, ¿ya? Dice las normas internacionales, bueno, perdón, la IASC, ¿ya? Desde 1973 al 2001, ¿ya? Ha sido reemplazada por la IASB. ¿Ya? Desde la fecha del 2001 ya se enfoca las normas internacionales de contabilidad, que son las NIC, ¿ya? Y luego viene lo que son las normas internacionales de información financiera NIF, ¿ya?
esta instancia o esta entidad ratifica y modifica y elimina, dice, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad, que obviamente, supuestamente, no están vigentes ya, pero se las puede utilizar. Mientras que emite lo que son las NIF, ¿ya? Que vienen en reemplazo de las NIC. Pero ahí hay el pequeño gran detalle, nosotros no hemos adoptado las NIF. Y como no hemos adoptado las NIF, hay un vacío totalmente en la situación de normas. En el caso, la norma internacional contable o la NIC número 7 que nos habla de los estados de flujos de efectivo, ya que seguimos tomando en cuenta nosotros en nuestra contabilidad, ¿ya? Y si tomamos en cuenta este gráfico, nos dice ratifica, modifica y elimina, dice, ¿no? Lo que son estas situaciones, eh, normas internacionales de contabilidad NIC, y elimina, dice, lo que son interpretaciones de la SIC. Mientras que la anterior, ya, la IASC de 1973 al 2001, ya, ratifica, ¿no? Lo que son las normas internacionales de contabilidad, las NIC, interpretaciones de la SIC. Bueno, al crearse esta otra entidad, lo que es la IASB, y reemplaza lo que es la IASC, entonces se va a tomar en cuenta las NIC y se va a tomar en cuenta las NIF, donde en Bolivia, obviamente, como les dije, todavía no se las ha adoptado. ¿Ya? Entonces, vámonos a... ¿Cómo se ha explicado en la portada? Perdón, aquí no estamos. Esta norma no será de aplicación a la estructura y el contenido de los estados financieros intermedios condensados que se elaboran de acuerdo a la NIC número 34, información financiera intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se aplicarán a estados financieros. ¿Ya? Esta norma se aplicará de la misma forma a todas las entidades, incluyendo las que presentan estados financieros consolidados y las que presentan estados financieros separados. ¿Cómo se define en la NIC número 27? Estados financieros consolidados y separados, ¿no? En aquí ya nos está dando un complemento, ¿ya? De las números de NIC número 27, número 34, que se van a utilizar para lo que es la NIC número 1, ¿no? A ver, esta norma utiliza terminología propia de entidades con ánimo de lucro, dice. En este sentido, cuando generalmente usamos las normas contables, ¿no? Vamos a utilizar, en Bolivia utilizamos para entidades con fines y sin fines de lucro. Pero aquí en la norma contable número 1, en la norma internacional contable número 1, nos dice, ¿no? Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro. Estamos hablando con aquellas entidades que sí o sí van a ser con fines lucrativos, incluyendo las pertenen, incluyendo las pertenecientes al sector público, dice. Si las entidades con actividades sin fines de lucro del sector... de nuevo. Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo las pertenecientes al sector público. Perdón, ¿quién está? Ya pertenecientes al sector público aplican esta norma, dice. Podrían verse obligados a modificar las descripciones utilizadas para partidas específicas de los estados financieros e incluso para estos. Bueno, en este párrafo ya nos está indicando, ¿no? Que obviamente las terminologías o el léxico técnico que se utiliza en esta norma, ¿no? Eso es lo que más o menos se refiere.
van a ser generalmente con ánimo de lucro, dice. Pero también, ¿ya? Puede tomarse en cuenta para el sector público, en este caso en Bolivia para el sector gubernamental, dice. Si las entidades o actividades sin fines de lucro del sector privado o del sector público aplican esta norma, dice, si aplicamos la norma internacional contable número 1, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para partidas específicas, dice. O sea, en aquí cuando nos está hablando en el párrafo 5, ya que aquí estamos viendo, nos dice que esta normativa las podemos aplicar en cualquier instancia, ¿no? Privado, público, con fines de lucro, sin fines de lucro, ¿ya? Y obviamente van a poder cambiar algunas terminologías, palabras técnicas y algunas partidas, ¿ya? Que no están enmarcadas en esta norma. Eso es lo que más o menos se está refiriendo. ¿Por qué? Como dice la norma internacional de contabilidad número 1, ¿ya? Esta es la base, ¿ya? Que se toma en cuenta para realizar contabilidades en Estados Unidos, en Europa, bueno, dependiendo también ¿no? de la entidad que está emitiendo esta norma internacional de contabilidad, ¿no? Pero, pese a eso, se la puede aplicar en cualquier norma, en cualquier país, ¿ya? Como base para la preparación de estados financieros, ¿ya? Con propósitos generales. A eso se refiere este párrafo. Similarmente, las entidades que carecen de patrimonio, tal como se define en la NIC número 32, instrumentos financieros, preparación, ejemplo, algunos fondos de inversión y las entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio, por ejemplo, algunas entidades cooperativas, ya podrían tener la necesidad de adoptar la presentación de estados financieros de las participaciones de sus miembros o participantes. En esta parte, ya, es medio raro, ¿no? Para nosotros, porque la última norma que ha salido para cooperativas, en todo sentido, en este caso me refiero más a las cooperativas mineras, ya, no son, supuestamente son sin fines de lucro, pero no es de esa manera. ¿Ya? Lamentablemente, como les dije, no hemos adoptado nosotros todavía las normas internacionales de intermediación financiera, puesto que hay algunos vacíos todavía en la situación de que no vamos a poder rellenar, ¿ya? Puesto que todavía estamos con vacíos legales y jurídicos, como en el caso de las cooperativas, ejemplo, mineras de nuevo, porque eso es lo que yo generalmente estoy viendo. No he visto otro tipo, no sé, pues agrícolas y otro, no los he visto. En el ámbito que yo estoy viendo, generalmente son las cooperativas mineras. Para mí las cooperativas mineras obviamente han sacado una ley, dice que si son sin fines de lucro, que es para un cooperativismo, para que sea solidario en una comunidad, para ayudar. Eso es mentira, no se aplica. Y cuando se hace contabilidad, mucho menos se va a poder aplicar ya este párrafo en esta situación que nos habla para contabilidad de propósitos generales o eh, la preparación de estados financieros para propuestas generales. Porque es ambigua esa situación, ¿ya? En este caso, obviamente, nos está indicando que al tomar nosotros la NIC número 32, la cual habla sobre instrumentos financieros, ¿ya? La presentación, por ejemplo, de algunos fondos de inversión, entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio, dice, por ejemplo, algunas entidades cooperativistas, ¿no? Obviamente, supuestamente no es patrimonio, ¿ya? Es otro tipo de cuenta que se lo utiliza. A ver, vamos a ver aquí, si lo tengo, por aquí tengo algún estudio. Mm,
aquí vamos a ver, de esta, es un estudio socioeconómico, a ver, vamos a ver aquí, ¿dónde estamos? En el patrimonio, ya, o sea, lo que denominamos patrimonio en una empresa o en una cooperativa minera, se le denomina fondo social. Es más o menos parecida a una, que se llama, a una entidad sin fines de lucro, supuestamente, ¿no? Y obviamente está direccionada para esa situación. Por eso, en la norma, ya, en esta parte de la norma nos dice cuyo capital en acciones no es patrimonio. ¿Ya? Y en aquí no, o sea, nosotros agarramos todavía el que se llama el léxico y decimos patrimonio. No debería ser patrimonio, debería ser directamente el activo, ¿ya? Contra un fondo social y no deberíamos denominarlo patrimonio. Eso es a lo que se refiere. Por eso nosotros, al tratar de utilizar las normas internacionales de contabilidad y más aún si es que quisiéramos integrar las normas internacionales de intermediación financiera, ¿ya? No las vamos a adoptar todavía en Bolivia porque tendríamos que cambiar bastante algunas que se llama leyes, donde ya tendría que entrar, ¿ya? Que se llama indicando que sí o sí vamos a utilizar esta situación. Ya ha habido esa pelea con el Servicio de Impuestos Nacionales en la gestión 2012, sí, sin mal no acuerdo, donde nosotros cuando emitimos estados financieros, perdón, tenemos que comprar solvencias del Colegio de Auditores o de Contadores de Bolivia, ¿ya? Pero en su momento lo que es el CETENAC agarró, ¿no? Y dice, Colegio de Auditores de Bolivia, señores, se va a tomar en cuenta las NIF. Ya no vamos a tomar en cuenta las normas de contabilidad generalmente aceptadas y para de contar. Impuestos nacionales, no me acuerdo quién estaba de presidente en ese momento, agarra y le dice, señores, a ver, ustedes no tienen intuición para lo que me están diciendo. O sea, ¿cuándo se van a poder utilizar las normas de intermediación financiera? Va a ser cuando el gobierno así lo decida y obviamente tiene que pasar esto por manos del servicio o la administración tributaria. Y en ese momento nos han agarrado y nos han dicho, pueden presentar estados financieros y no es necesario que esté con solvencia de auditor o de contador. Y ahí ha habido, listo, se acabó. Y generalmente, ¿no? Ya está esa situación, no compran ese tipo de, de la solvencia que tiene que ser requerida. Pero ahí hay un pequeño error y un pequeño vacío, tomando en cuenta lo que es el código de comercio. Sí o sí te piden en cualquier revisión que la EM te pueda realizar, ya está en lo que dice de la ley 2492, perdón, el decreto supremo 24051 para la presentación de estados financieros, ¿ya? La liquidación del IUE, ya lo que nos habla es eso, para el pago de impuestos sobre las utilidades de las empresas. Y bueno, pues en ahí igual nos refiere, pero en ese momento Impuestos dijo, no es necesario para la presentación ahora, dice, pero que deba tener la solvencia que respalda que el profesional ha emitido ese informe o ese dictamen o haya emitido o haya realizado los estados financieros, los cuales deberán estar ¿qué se llama? Con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, tendrían que realizarse. Puesto que en el momento que les realiza una fiscalización, si el Servicio de Impuestos Nacionales así lo decidiera y hiciera valer lo que dice la ley 843 y lo que es la EM agarrara, hiciera una fiscalización y obviamente tomando en cuenta lo que es el Código de Comercio, ya tiene su sanción, porque no estaría cumpliendo una de las normativas o uno de los artículos, los cuales mencionan que tiene que estar con el soporte que se llama, con el respaldo del profesional que firma, dice. Y ese respaldo los da los colegios
los cuales donde está afiliado ese profesional. Y en este caso los que conocemos son el Colegio de Contadores de Bolivia y el Colegio de Contadores de Auditores de Bolivia a nivel nacional. ¿Ya? Y obviamente los distintos colegios de auditores de La Paz, de Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, tienen distintas, pero tiene que tener ese respaldo. A eso se refiere, bueno, estos puntos y el alcance que tiene esta norma, ¿no? El alcance, dice, es para todo el mundo. Puede utilizarlo en el momento que se necesite, pero cambiar cualquier situación y adoptar a, que se llama, al léxico o al, que es, a la parte legal jurídica de un país, aquí está indicando, lo puede realizar. Pero tiene que estar de acuerdo a esta norma. Entonces, por eso, no podemos todavía hacer la adopción de las NIF por esa situación, ¿ya? Porque obviamente no le convendría también a lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, porque en este tipo de normas no reconoce la situación de lo que es la inflación, ¿ya? Que nosotros conocemos con la ufebización o lo que antes de la gestión 2007-2008 era con el dólar americano. Definiciones, a ver. Los términos siguientes se usan en esta norma, con los significados que a continuación especifica, perdón. Los estados financieros con propósito de información general, denominados estados financieros, son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Cuando nosotros hablamos de estados financieros, los estados financieros tienen que ser, se llama, de lectura Bueno, seguimos. Los estados financieros, de nuevo, tienen que ser con propósitos generales, ¿ya? Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que nos están, bueno, que están en condiciones de exigir estos informes. A ver, ejemplos. Cuando nosotros, ¿no? Estamos en una empresa, no sé, ¿dónde podemos colocarla? Está, ya, una entidad financiera, Mutual La Primera, o lo que era Mutual La Paz. En Bolivia tenemos los mutuales, ¿no? Agarramos la Mutual La Primera. Nosotros tenemos dineros y depositamos esos dineros en esa mutual para que nos den intereses cuando utilizamos cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo, ¿no? Eso es un ejemplo. Eh, Cuando nosotros tenemos bastantes situaciones o dinero inmiscuido que hemos depositado, ¿no? En su momento, la mutual la primera, ya como es mutual, a todos a todas aquellas personas que han tenido hasta un cierto, no me acuerdo si es la gestión 2014, 2015, 16, Mutual la primera ha agarrado, ¿ya? Y los que tenían cuentas antiguas, ¿ya? Les han dado un beneficio. Les han repartido una pequeña porción de sus utilidades que han convergido. No me acuerdo la norma en este momento, lo voy a revisar y les voy a platicar bien de eso. Entonces, en ahí sí nos necesitamos, digamos, yo tenía mi cuentita de ahorro, en ese momento mi padre tenía 3 cuentas en esa mutual, y la verdad, ¿saben qué? No le habrán dado una millonada, pero le han reeditado, digamos, un beneficio. Y obviamente, ¿de dónde sacó ese beneficio? Ah, tendríamos que haber visto los estados financieros, han debido hacer regla de tres para poder determinar a cada uno de ellos, ¿no? Cuánto les tocaba, ¿no? Dependiendo de la magnitud de las personas
que estaban hasta ese momento y tenían cuentas antiguas, ¿no? Esa es una de las situaciones. Cuando las cooperativas mineras, ya, cooperativas. Santa Cruz, las cooperativas de que se llama para préstamos de dinero, de caja, ¿cómo es? De cooperativas o mutuales, igual, ¿no? Donde prestan dinero ya a grupos sociales que obviamente tienen una tecnología crediticia, que están enmarcados obviamente que es una copia, ¿no? De las entidades financieras grandes aquí como en Bolivia, el Banco Solidario, el Banco Sol, lo que es BNB, lo que es Mercantil Santa Cruz y ahora acá, Caja Los Andes, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos depositados dinero y todas esas situaciones, o tenemos algún interés, o tenemos algo en ese tipo de entidades, necesitamos los estados financieros, ¿no? Y cuando hemos hablado de estados financieros en la norma contable número 1, siempre, o sea, los estados financieros fundamentales van a ser el balance general, el estado de resultados, ya, a ver aquí, estado resultado o de pérdidas y ganancias, estado de evolución patrimonial, ya. En este caso, el balance general, vamos a ver, tiene otro nombre en lo que es estado de situación financiera, me parece que es, ya. Evolución patrimonial, y estado de flujos de efectivo, esta especial que toma en cuenta lo que es la NIC número 7, ya. Y las notas de estados financieros. Esos son los estados financieros necesarios, ¿ya? Que debe tener un juego de estados financieros para poder analizar el ente, la empresa, si ha sido objetiva, si ha sido uniforme, y todos los principios que hemos visto al comenzar las clases. El principio de ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio de vengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición, tomando en cuenta siempre el postulado básico que es equidad, ¿no? Cuando hablamos de equidad, obviamente es que ha salido una utilidad y tiene que repartirse entre que se llama varias personas, tiene que ser equitativamente y obviamente va a haber algún reglamento que van a sacar y ese tipo de situaciones, ¿no? Ya estamos tomando en cuenta entonces todas estas normas, ¿no? Para poder realizar y hacer la presentación de estos estados financieros que tendría que ser con facilidad la lectura, ¿ya? Obviamente no vamos a hablar con una persona que se dedica, no sé, pues a la carpintería, o tal vez también puede saber, ¿no? Algo de contabilidad, a la electricidad u otro. Ellos, su campo de nosotros es agarrar y poder analizar si ese estado financiero ha cumplido, uno, que se ha realizado con normas de contabilidad generalmente aceptadas. Se han utilizado los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se ha usado lo que es el postulado básico. Si tiene todas esas situaciones, entonces ya es un estado financiero íntegro. Y aquí, como nos dice la norma contable internacional número 1, ya son aquellos que pretenden, perdón, estados financieros con propósito de información general o denominados estados financieros. En ella podríamos denominar de esa situación. Y si en el momento que nosotros, ya, en Bolivia, cuando nosotros tenemos ingresos brutos, ya, de 1.200.000 igual o hacia arriba, tenemos que presentar nosotros estados financieros auditados. ¿Y eso de acuerdo a qué situación? De acuerdo a la resolución normativa del directorio 10.4 de 2018, presentación de estados financieros, de informes de auditoría financiera informe tributario complementario, que es el informe de auditoría tributaria. Para esas situaciones se las utiliza. Entonces, y en ese momento, al emitir
Ya el auditor, el dictamen o el informe indicará pues que los estados financieros han sido preparados bajo las normas de contabilidad y principios de contabilidad generalmente aceptados, están razonablemente presentados y han utilizado estas normas para la preparación y elaboración y presentación de estados financieros. Todo ese preámbulo para esta situación. Entonces, aquí ya en el párrafo 7 ya nos está indicando sobre esta situación. ¿ya? La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicar tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo, decía. En aquí nos está dando la razón, perdón, nos está dando una razón donde nosotros vamos a poder hallar seguramente, ¿ya? En algún momento alguna distorsión que no está escrito en la norma. Y aquí dice, ¿no? La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. De un requisito impracticable. No sé, pues algún ejemplo, no sé. Vamos a ver qué dice la demás situación, porque esta parte no ni yo misma lo estoy. La aplicación de un requisito será impracticable. Ah, ya. La aplicación de alguna situación dice que no va a ser válida cuando la entidad no pueda aplicarla tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Cuando queramos tomar algo nosotros y no está aplicada para la actividad de esa entidad o de ese ente, será impracticable, no se lo va a poder realizar, dice. Porque la entidad, al aplicarlo, ya, dice, no va a ser justificado, no va a ser razonable. O sea, no va a ir con esa situación. Es como querer hacer una ensalada de frutas, un ejemplo básico, ¿no? Pero le metemos zanahoria. Pero es una ensalada de frutas, no es una ensalada de verduras, ¿no? O si estamos haciendo, no sé, pues, eh, no sé, pero hay otros que sí le pueden agarrar. Estamos haciendo un fresco de sandía y le metemos cebolla. Por eso, hay ciertas cosas que no van a ser practicables en un determinado ente. No sé, usted se dedicará ¿no? A la elaboración de llantas, digamos. Y en vez de hacer llantas, viene y le dice, hazme una licuadora. O sea, eso es impracticable, ¿no? O sea, no se puede hacer en esa empresa porque no está destinada a esa situación, sino está destinada a hacer llantas. Bueno, de volquetas, no sé, tractores, autos de uso comercial, bueno, dependiendo, pero esa parte está aplicando a esa situación. Las normas internacionales o las NIF son las normas o interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, la IASB dice. Esas normas comprenden normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad y la interpretación desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, lo que denominan CI-NIF, o el antiguo Comité de Interpretaciones SIC. Materialidad o importancia relativa. Este término ya es más bueno, sí o sí lo vamos a aplicar en el ámbito financiero, pero generalmente en la auditoría, cuando hablamos de materialidad, estamos hablando de una palabra importantísima, puesto que nosotros al revisar los estados financieros, vemos si los errores, si es que se hallasen en un estado financiero, que supuestamente lo han realizado con normas de contabilidad generalmente aceptadas, tuvieran dificultades o errores, ¿ya? y, y fuera material, a ver, un ejemplo, no sé, pues una empresa, mi empresa,
Mi empresa se dedica a lo que es auditorías financieras para privadas, para públicas, ya, consultorías y bueno, y demás. Y no sé, pues ya, yo he agarrado, no sé, yo solamente hago mi trabajo y tengo personal que me hace mis cosas, ¿no? Agarro y sé que, digamos, he hecho, no sé, para unas 20 empresas. Digamos que cada empresa le he cobrado 200.000 bolivianos por la auditoría. Agarramos entonces y decimos esto, ¿no? Ejemplos por aquí y por allá de materialidad. No sé, pues son 10 empresas, ¿ya? Y habré cobrado a 200.000. Entonces, si yo multiplico esto, las 10 empresas por los 200.000, pucha, le vamos a colocar formato. Ya son 10 empresas, el cobro a cada uno ha sido 200.000. He generado en esa gestión, no sé, una gestión 2022, digamos, 2 millones de bolivianos, de los cuales solamente habían emitido para factura para 5 empresas. Pucha, la diferencia, 1 millón. Si esto lo divido, es el 50%. Y cuando hablamos de materialidad, dice, pucha, 50% obviamente es material. Estoy defraudando al fisco, no he pagado mis impuestos y solamente yo he hecho trabajos por 2 millones, pero solamente habían declarado por 1 millón. A eso a eso se refiere cuando es material. Cuando obviamente esa pequeña porción no había sido tan pequeña, sino ha sido de importancia relativa. Por eso hablamos o importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, dice, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, juzgada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. El factor determinante podría ser la magnitud de la partida, su naturaleza o una combinación de ambas. En aquí ya nos está dando, es que se llama léxico más técnico, ¿no? Ya. Nos está hablando sobre inexactitudes, ¿ya? Nos está hablando de circunstancias particulares, ¿ya? Y nos está hablando de factores que podrían ser de magnitud de la partida. ¿Qué pasa con el ejemplo que estamos viendo? Yo tenía que, no sé, pues facturar por 2 millones, ¿no? Pero solamente he facturado 1 millón. Ya tenemos una defraudación al fisco por este importe. Esa es una, digamos, ¿ya? Donde es importancia relativa o donde está hablando de materialidad, que ya estamos debiendo nosotros esta situación. Cualquier rato va a venir el fisco y no sé, pues, o los clientes me van a decir, no, ¿sabes qué, Diego? Licenciado Díaz, usted no me emití factura, me tiene que emitir. Y ahí va a ver las situaciones. ¿Y en qué más afectaría? Cuando son montos arriba de 50.000 bolivianos, aquí en Bolivia, iguales o mayores a 50.000, tiene que hacerse por transferencia, tiene que hacerse por depósitos, tiene que hacerse por cheques, tiene que haber el respaldo que se realizó ese servicio. Y en algún momento las otras 5 empresas dirán, oye, hermano, no me has dado la factura. Yo, ¿cómo me voy a respaldar? ¿Cómo lo voy a anotar en mis gastos? ¿Ya? O en mis costos. Entonces, ahí va el pequeño gran detalle, ¿no? Ahora, tomándolo de la otra manera, ¿no? Bueno, yo sé que hemos hecho 2 millones, ¿ya? Pero decide, ¿no? El departamento contable por ahí
solamente declarar por 1 millón. ¿Qué tal si en mi empresa somos dos socios? Y de la utilidad va a salir las circunstancias que solamente tenía que haber sido de 2 millones. Estamos hablando como ejemplo, pero determinar esa situación es mucho más, más complicadita y eso lo vamos a hacer más adelante cuando veamos la norma contable número 3. Ya como que voy a tratar de meterles un poquito en la situación de la contabilidad que llamamos contabilidad tributaria. En esta pequeña parte, ya para mi persona, cuando hablamos de contabilidad tributaria, contabilidad minera, contabilidad de sociedades, contabilidad intermedia, contabilidad de costos, no es cosa del otro mundo. Cuando hablamos de contabilidad de cada una de estas situaciones, a ver, aquí vamos a escribir contabilidad minera, minera, agrícola, ganadera, tributaria, de sociedades, no sé, pues minera, agrícola, ganadera, tributaria, sociedades, de costos, eh, y bueno, pues otras. ¿Qué vemos de aquí que son idénticas? Ah, contabilidad. Cuando hablamos de una contabilidad minera, agrícola, ganadera, tributaria, sociedad, estamos hablando de algo especial, dice, ¿no? Pero es lo que nosotros ya hemos aprendido, el debe y haber. La contabilidad para tributaria, minera, agrícola, no es otra que solamente hacer la adopción de otras normas particulares, en el caso, no sé, de cooperativas. O en el caso tributario, yo tengo que ver la ley 843, tengo que ver la ley 2492, el código tributario, y la ley 843, aquellas que han emitido, qué tipos de tributos tengo que yo pagar, bueno, y a cuáles estoy alcanzado, ¿no? Mientras que la 2492 es aquella que ha emitido, bueno, código tributario se llama, es aquella ley donde nos indica qué tributos, qué tasas, qué impuestos, todas esas situaciones, tomando en cuenta que el código tributario ya es aquella norma la cual faculta los derechos del contribuyente hacia lo que es la administración tributaria y los derechos de los derechos y obligaciones de la administración, perdón, los derechos y obligaciones del contribuyente contra la administración tributaria y los derechos y obligaciones de la administración tributaria con el contribuyente. ¿Ya? Entonces, por eso, aquí no hay, son especialidades, pero es dependiendo de cada una de las situaciones. Yo la ley 843 agarro y la 2492, luego puedo agarrar el código minero, ¿no? Para hacer lo que es contabilidad tributaria, perdón, minera, ¿no? No cambia la esencia de la contabilidad, no por agarrar y ser minera y tributaria van a hablar de distintas situaciones. Solamente va a cambiar el nombre de la cuenta, tal vez. ¿Ya? Pero al fin, solamente nos ayuda para la determinación si una empresa ha tenido utilidades o ha tenido pérdidas. O en todo caso, ¿qué ha pasado con con los ajustes que han realizado? Han modificado el estado financiero, tenemos un buen patrimonio, tenemos aquellas situaciones que están obviamente respaldadas. Bueno, si hablamos en la parte de activos fijos, yo no voy a agarrar y me voy a inventar otra vez aquí, ya sabes que le vamos a colocar que tiene en muebles y enseres 10 escritorios o vehículos y automotores, perdón, o vehículos y automotores. No le colocaremos que tiene 10. Tiene que estar respaldado. Desde ahí estamos empezando a hablar de nuevo sobre la situación de lo que es la equidad. Ahora, ¿por qué nos hemos saltado de tantas situaciones esto? Por la materialidad, ¿no? Y aparte de la materialidad o importancia relativa, ya estamos hablando aquí, ¿no? De las inexactitudes, estamos hablando de la magnitud de la partida,
Bueno, todo lo que nos hemos referido hace un momento, más o menos, es a esta instancia, ¿ya? Que se está más o menos, no más o menos, que está dando a conocer como materialidad de importancia relativa. La evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, considerando así material o con importancia relativa, requiere tener una cuenta, perdón, requiere tener en cuenta las características de tales usuarios. Ya, entonces, para poder analizar bien esta situación de lo que es materialidad o importancia relativa, tiene que tener los respaldos, como hace rato estaba diciendo, los respaldos necesarios para poder justificar esa situación. A ver, ¿qué más podemos ver? En aquí no está hablando ya sobre otros componentes o sobre otras normas. En aquí el ANIC 38 de activos intangibles. Véase el ANIC 16 de propiedades, planta y equipo, lo que conocemos como propiedades, planta y equipo. Estamos hablando sobre los activos fijos, ¿no? Ganancias y pérdidas, dicen, ¿no? Para cada una de las situaciones hay una norma internacional de contabilidad. ¿Ya? Entonces, en esta situación, como es la corona, no es la Biblia de lo que es contabilidad, tenemos que tomar en cuenta. Y obviamente aquí justamente nos dicen, ¿no? Si vas a realizar estados financieros con propósitos generales, Diego, tienes que tomar las siguientes situaciones. No solamente se va a agarrar los principios y todos los demás, sino tenemos otras normativas, las cuales complementan a esta norma, norma internacional contable número uno. Como en aquí está hablando de la NIC 16 de plantas y equipos, ¿no? La NIC 38 de activos intangibles, ya ven, está más especializado, ¿no? Y tomando en cuenta luego las NIF, todavía es mucho más profunda la situación. Por eso va a ser, pero como una patada de mula, ¿ya? Que podamos cambiar nosotros lo que es la adopción de las NIF, puesto que no estamos preparados uno, porque en las universidades, lamentablemente doy clases en universidades públicas, el docente no le importa, no les enseña esa parte. ¿Qué tiene que hacer el alumno? Ir a este tipo de cursos. ¿Para qué? Para tener un poco más clara la situación. De nuevo, es como, no sé, alguno de ustedes tiene un equipo de correr, un equipo para hacer ejercicio. Yo tengo uno, ¿no? Que lo he tenido que armar. Pero para poderlo armar, he necesitado su reglamento o su instructivo. En este caso nosotros igual, si no tenemos conocimiento de lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas de contabilidad generalmente aceptadas, no vamos a poder realizar buen estado financiero, no vamos a poder elaborar. Solamente vamos a estar entre, sí debe ser, no, no debe ser, ya, pucha, no, pues a ver, colocarle un gasto administrativo al costo. O sea, a ver, o si no, es un gasto diferido, pucha, pero eso no va a traer problemas. No, pucha, ya, ¿sabes qué? Haremos dos estados financieros, ya estamos hablando de otras situaciones. Es por eso que esta norma es especial, porque ya no están dando las directrices que tenemos que tomar otras normas para complementar en sí la elaboración de estados financieros. Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio. El resultado es el total de los ingresos menos los gastos, ¿ya? Incluyendo los componentes de otro resultado integral. De nuevo, en aquí yo voy a discrepar con esta norma de internacional de contabilidad. Para mí, cuando estamos hablando de lo que es el resultado o el estado financiero denominado estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, tenemos las cuentas de ingreso y tenemos las cuentas de egreso. En las cuentas de ingreso ya habíamos visto antes de ayer o ayer me parece, ¿no? Ya.
Cuando estamos hablando nosotros de lo que es los ingresos, perdón, el estado de resultados, ya, nos vamos a referir a los ingresos versus los egresos. En los egresos yo voy a tener también las cuentas desgloses, que son cuentas de costos y cuentas de gastos. ¿Ya? Entonces, no es cosa del otro mundo, ya, al referirse en esa situación, ya, con lo que es esta parte del estado de resultados. Aquí nos habla de ingresos menos gastos, dice. Bueno, es que para ellos el gasto, obviamente, están incluyendo el costo y todo lo demás, pero los que somos de la vieja escuela, ¿no? Agarramos y decimos, esto no lo voy a hacer así. Por eso, la norma internacional de contabilidad es una referencia. Si hay algo que no está escrito en la norma contable número uno, yo agarro y digo, no, me voy a las normas internacionales porque justamente ese tipo de actividades todavía no han hecho en Bolivia, pero tenemos nosotros lo que es la jurisprudencia en otros países que han utilizado las normas internacionales de contabilidad o las normas de intermediación financiera, ¿ya? Para poder realizar el trabajo. Entonces, sí, podemos agarrar y tomamos en cuenta esta norma, la NIC número uno, para complementar aquellos vacíos que se tienen en la norma de contabilidad número uno, que han sido emitidas por el CETENAC en Bolivia. Vámonos a esto, a ver, perdón. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, estimados queridos participantes. Veo que no han entrado muchos, pero bueno. Ya, a ver, vámonos aquí donde hemos visto la parte. El resultado integral total comprende todos los componentes del resultado y de otro resultado integral. 8. Aunque esta norma utiliza términos otros resultados integral o resultado y resultado integral total, en una entidad puede utilizar otros términos para denominar los totales siempre que el significado sea claro. Por ejemplo, en una entidad puede utilizar el término resultado neto para denominar al resultado. Es que hay esa parte, ¿no? De las situaciones. A ver, vámonos a este estado financiero. El estado de resultados. Es un estado de resultados de una empresa X donde tienen, no sé, pues estas transacciones, los ingresos operativos, ¿ya? Han sido de venta de tiner, venta de sellador, venta de insumos. Recordplaza es una empresa en la ciudad de La Paz que ya ha dado de baja, ¿ya? Se ha dado de baja puesto que por la pandemia ha habido muchas situaciones que ya no le convenían a este tipo de empresas, puesto los insumos que consumía estaban resguardados y tenían que ver los de sustancias controladas, ¿no? Porque para poder hacer thinner, para poder hacer sellador u otro tipo de barnices, ya que se dedica a esto, es la industrialización de barnices, como que, como que con la situación del COVID ha ido bajando. Y bueno, la verdad, yo solamente hago la contabilidad, ¿no? Y en algún momento, obviamente, me voy a dar con otra persona, la cual firma la auditoría, que obviamente no debería ser así, pero ya les dije, si en este momento nosotros deberíamos actuar con equidad, pero lamentablemente no te van a contratar. Ahí está el pequeño gran detalle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de siempre hacer, no tratar, siempre hacer un buen trabajo, ¿ya? Que estén acorde a normativas para que pueda ser desapercibida esa situación. En aquí, ¿no? Agarramos y dice neto, dice. Los ingresos no operativos, los ingresos operativos. Para mí estos son los ingresos de la empresa. Y aquí ya viene el costo de ventas. Pero hay algo bien importante, por si acaso. ¿Ya?
En lo que es el código de comercio, cuando habla de la utilidad bruta, nos dice ingresos netos, ¿ya? Que es el 87% de los ingresos que se llama grabados y operativos, versus el costo. No sé, un ejemplo, he traído 10 motos, cada moto es a 10.000 bolivianos, lo he comprado ya, el 87%. Agarramos de eso, obviamente tengo que tener una utilidad, ¿no? Y digo, ya no, no lo voy a vender a 10.000, voy a vender a 12.000. Y busco a mis víctimas, perdón, busco a los clientes y empiezo a venderlos. Y en ella voy a poder determinar mi ingreso versus costos. Porque para mí, si yo estoy agarrando y trayendo para vender motos, a eso me estoy dedicando. Y entonces ahí tengo que apuntarle, ¿no? Y en ese sentido, los ingresos netos menos el costo, porque yo te les dije, ¿no? Son 12.000 que ha vendido y le ha costado los 10.000, 12 menos 10, ya 2.000. ¿Cuántos motos has vendido? 100, listo, sobre esa base. Entonces, eh, a eso es lo que se refiere en la situación de lo que es, bueno, para eso voy a fabricar ya un Excel donde les voy a poder explicar el día de mañana o el lunes, o en todo caso va a ser el sábado, porque el sábado va a ser la acumulación desde la anterior semana hasta la fecha que tendríamos que alcanzar. Y yo les sugiero que entren, porque vamos a tocar algunos otros aspectos u otros ejemplos que voy a querer dar mañana, que no los he dado en la semana, para que me puedan entender mucho mejor esta normativa. Yo sé que para algunos es aburrido. Lamentablemente de nosotros no es solamente números, números, números y números, porque en algún momento ¿ya? Vamos a tener que se llama, realizar informes. Y para la realización de informes siempre tenemos que ser, que se llama, tenemos que estar con la mente clara, vacía y llena de silogismos, no sé, pues, de nombres técnicos, palabras técnicas, para que nuestro informe digan, wow, esto lo ha hecho un profesional. Y no agarrar y hacer un informe donde no tienes ni margen, no eres uniforme con las letras, pucha, y varias situaciones, ¿no? Por eso, ya, en aquí nos está hablando sobre lo que es el otro resultado integral. Nos hemos ido tan allá, van a disculpar, puesto que obviamente esta parte es apasionante para mí, y espero que a ustedes también les guste la forma que les voy explicando. Los siguientes términos se describen en la NIC 32, instrumentos financieros, presentación, y se utiliza en esta norma con el significado especificado en dicha NIC 32. Instrumento financiero con opción a venta clasificado como un instrumento de patrimonio. Para poder entender la NIC 32, ¿ya? Luego dice, un instrumento que impone a la entidad una obligación de entregar a terceros una participación proporcional de los activos netos de una entidad. Esta NIC 32 es muy especial, ¿no? Porque habla más o menos, no habla más o menos, sino habla sobre los instrumentos financieros y presentaciones. ¿Qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero son los estados financieros en toda instancia. Pueden ser, no sé, pues, cuadros de flujos y otros, ¿no? Los cuales se tienen que utilizar si es que el ente ha empezado a entrar en marcha. Estados financieros. Esta parte la que nos... Si ustedes van a revisar esto de los estados financieros, desde aquí es lo mismo que nos enuncia la situación de la norma de contabilidad número 1. Puesto nos está hablando de activos, pasivos, patrimonio, ¿no? De lo que tiene que estar en el balance general. Ingresos y gastos, esto nos está hablando de los estados de resultados. Aportaciones de los propietarios o distribución de los mismos en coordinación, en condición de tales. Y flujos de efectivo. Ya nos está dando la pauta igual, ¿no? ¿Qué cuentas y cómo tenemos que elaborar nuestro estado financiero tomando en cuenta este tipo de situaciones o de estas palabras o de esta norma técnica. Conjunto completo de estados financieros.
Un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera al final del periodo, que nosotros lo conocemos como balance general. Este estado de situación financiera, ya, ese nombre lo tiene la norma. Nosotros, en lo que es la norma nacional, lo que son las normas gubernamentales, en el caso para recaudación de impuestos, tomando la ley 843 en su decreto supremo reglamentario 24051, ya nos habla sobre la situación de la presentación de estados financieros, tomando en cuenta igual la resolución normativa del directorio 10.4 de la gestión 2018, la que nos habla sobre la presentación de estados financieros y justamente indica, ¿no? De acuerdo al artículo 38 y bla, 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 que nos habla que tenemos que tomar en cuenta las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Esto va concatenado como si fuera, que se llama para reventar, no sé, pues una represa. Pero obviamente todo tiene que ir tas con tas, el hermano mayor, en este caso nuestro hermano mayor, en la parte legal, ¿no? Estamos hablando de la constitución política del Estado, ¿ya? Estado de resultados integral del periodo. Estamos hablando del estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Estado de cambios en el patrimonio del periodo. Eso se refiere al estado de evolución patrimonial. Y luego nos habla de un estado de flujos de efectivo del patrimonio. En aquí nos está refiriendo ya a estas situaciones, puesto que en la NIC podemos encontrar la normativa para la preparación de lo que son los flujos de efectivo, ¿ya? Mientras que en nuestra norma nacional no tenemos esa situación y vamos a redundar de nuevo. Si es que hubiese ausencia de alguna normativa o alguna otra situación que no esté enmarcada en lo nacional, podemos tomar lo internacional y lo hacemos aquí en Bolivia, ¿ya? Y lo último que son notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa y un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifiquen partidas en sus estados financieros. Bueno, en aquí ya nos está dando las pautas sobre un juego de estados financieros y si se dan cuenta, obviamente aquí fuera lo que es del flujo y el cambio de algunos léxicos o términos es lo mismo que tenemos en Bolivia. Seguiremos esta parte más y luego descansamos, por favor. Una entidad puede utilizar para denominar los anteriores estados títulos distintos a los utilizados en esta norma. En aquí ya, o sea, han sido tan sensatos los que han emitido, ¿no? La norma internacional contable número 1, que dicen, ¿no? Se puede utilizar distintos nombres a los anteriores. Por eso nosotros tenemos aquí en Bolivia balance general, estado de resultados, estado de evolución patrimonial, estado de flujos de efectivo y sus notas de estados financieros. Es un juego de estados financieros que debería emitir cualquier ente ya que que tenga un negocio en Bolivia, dependiendo a quienes están alcanzados para este tipo de situaciones, que tienen que presentar estados financieros. Y hay otros que no tienen que presentar estados financieros, pero tienen que pagar, puesto obviamente el negocio que tienen cada uno de ellos no es que se llama, no cumple ciertos requisitos y no vende más de eso. Bueno, pero obviamente es limitativo a esa situación, ¿no? Pero la norma ya nos está dando esas pautas, ya que se puede utilizar otros nombres y nosotros lo hemos hecho. Pero obviamente tomando en cuenta el alma de esta norma. Una entidad presenta con el mismo nivel de importancia todos los estados financieros que forman un juego completo de estados financieros. Aquí hay un pequeño problema. La norma lo dice claro, ¿no? Dice la entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados financieros. Todos los estados financieros que hemos mencionado y que tomamos en cuenta en Bolivia, ¿ya? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, no estamos aquí,
Balance general, estado de resultados, estado de evolución patrimonial, estado de flujos de efectivo y nota de estados financieros. Estamos cumpliendo con lo que dice la NICUN y la adopción de esas mismas en nuestra normativa local. Bueno, lo estamos realizando. Buenas noches, señor Oscar Rodolfo. Bueno, ya estamos por terminar, pero veremos esta parte más. No todos son importantes, yo les he dicho, ¿no? Porque al fin y al cabo, estos dos estados financieros, el del balance general y el estado de resultados, son primordiales para poder nosotros, si es que no tenemos estos dos estados y todo lo que conlleva hacer sus mayores, sus cuentas contables de cada uno de ellos, ¿ya? Voy a poder disgregar mi estado de evolución patrimonial. Porque el estado de evolución patrimonial es solamente una parte del balance general y abrirlo para ver qué movimientos ha tenido. Esa es la evolución patrimonial. Y de nuevo, redundando, el estado de flujos de efectivo solamente es, bueno, tenemos dos métodos, el directo y el indirecto. Solamente es agarrar el resultado de la gestión, puede ser una utilidad, ¿ya? O puede ser una pérdida, y llegar al valor exacto del disponible. Entonces, solamente son complementarios. Para mí, digamos, son importantes todas, porque se van a elaborar. Y si yo he hecho cuadrar bien lo que es el estado de resultados y el balance general, obviamente no tendría que haber ninguna dificultad al poder realizar lo que es el estado de evolución patrimonial y tampoco habría ningún problema el momento de elaborar lo que es el estado de flujos de efectivo. Bueno, señores, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Y mañana continuamos y vamos a tratar de avanzar rápido esto porque, como les dije, es apasionante hablar de esta situación, puesto ustedes van a entrar en esta carrera, ¿ya? O por eso también ustedes están pasando estas clases, ¿no? Señores, ¿tienen alguna consulta hasta ahora? Yo trataré de más tarde subir los videos de ayer y de hoy día más con algún otro material que he encontrado y que vayan revisándolo, por favor. Son videos que los voy a colocar los links en lo que es el Classroom y ustedes van a entrar y vayan viendo. Y obviamente ya el día de mañana, por favor, que quiero que sean participativos, puesto si no, yo no sé qué, si están aprendiendo o no están aprendiendo. Por favor, les voy a rogar eso. Listo, tengan muy buena noche y estamos el día de mañana continuando con los cursos de lo que son las normas de contabilidad, generalmente aceptadas en Bolivia ya, y su situación o la comparación con lo que son las normas internacionales de contabilidad y lo que son las normas de intermediación financiera. Tengan buena noche y estamos hasta mañana. Hasta luego.